Tenemos una base de datos que está formada por dos columnas o dos variables. Tenemos X y tenemos Y. Con esto vamos a hacer una regresión lineal simple, donde X es la variable predictora y Y es la variable a predecir. Entonces, hacemos una regresión simple de esta. Aquí tenemos la expresión de una regresión lineal simple. Simplemente comentar que B subíndice 0 y B subíndice 1 son los coeficientes de dicha regresión, donde es de casi rutina que metemos la base de datos a software como por ejemplo Excel, MATLAB, Python, RStudio, y estos nos calculan B subíndice 0 y B subíndice 1. Bueno, es importante también conocer que una regresión lineal se puede expresar como un arreglo matricial, como lo podemos ver en la expresión de la parte inferior, donde dice que Y es igual a XB. ¿Cuáles son los valores de esos términos? Tenemos Y es igual o está formado por un conjunto de datos, de elementos como Y subíndice 1, Y subíndice 2 hasta Y subíndice N. Bueno, N, ¿qué nos quiere decir la N? La N no es otra cosa más que el número de datos o el número de observaciones en una base de datos, en nuestra base de datos. Bueno, entonces ya conociendo esto, ya podemos decir lo que contiene Y, podemos hablar de lo que contiene X y podemos hablar de lo que contiene la matriz B. Ahora, típico que los datos se colocan en una gráfica. Los puntos azules son las observaciones o datos y la línea roja es la recta de la regresión lineal simple. Lo ideal sería que los puntos estarían o estuvieran sobre la recta roja, pero no es así. Entonces existe una diferencia la cual se está marcando con una vertical verde. Esta es una diferencia entre la Y observada de la base de datos menos la Y gorrito. Esa Y gorrito es la Y predicha. Entonces la diferencia entre una Y observada y una Y predicha es el residual. El residual es un término bastante importante porque nos ayuda a analizar la calidad de una regresión lineal y también nos ayuda a hacer la evaluación de las suposiciones detrás de una regresión lineal. Vemos que existe una matriz H. Esta matriz H es muy importante porque hace la transformación de una Y, de observación, una Y observada a una Y con gorrito. La Y con gorrito es la Y predicha. Entonces, por eso es que a esta H se le llama matriz sombrero, porque nos transforma la Y, una Y sin sombrero, a una Y con sombrerito. Es decir, una Y observada a una Y predicha. Entonces, ¿de qué está compuesto esta matriz H? Pues está, o se puede calcular conforme a la expresión que está en la parte inferior. Ahora, vamos a desarrollar el cálculo de la matriz H con la base de datos que tenemos. Tenemos la X, la matriz X, tenemos la X transpuesta, tenemos el producto de la X transpuesta por X, tenemos la matriz inversa del producto antes mencionado. Ahora tenemos el producto de X por la matriz inversa de X transpuesta por X y al final tenemos la matriz H. Vemos que esta matriz H es de 11 por 11 porque tenemos 11 datos, 11 observaciones, pero de aquí lo que nos interesa, en lo que nos vamos a enfocar, es en los elementos que están sobre la diagonal de la matriz. ¿Por qué? Porque estos elementos conforman a los valores de leverage. ¿Sí? Entonces, el H subíndice II es el valor de leverage de la observación o dato I. Por ejemplo, si yo quiero saber el leverage del dato número 1, yo tengo que recurrir al elemento H subíndice 11. Si yo quiero conocer el leverage de la observación número 2, del dato número 2,
yo tengo que recurrir al elemento h subíndice 2,2 y así sucesivamente. Ahora, ¿cuál es la interpretación del leverage? Bueno, esa es una medida de efecto de una observación particular sobre la predicción de la regresión debido a su posición en la base de datos. Vamos a entenderlo de mejor manera con nuestro ejemplo. Recurro otra vez a nuestra base de datos y quiero que entendamos que cuando x vale 0 y y vale 2, que es en la parte superior, a esa observación vamos a llamarlo como una observación extrema superior. Y cuando x vale 10 y y vale 13, decimos que ahí tenemos un dato ubicado en el extremo inferior. Y cuando x vale 5 y cuando y vale 8, decimos que la observación está ubicada en la parte central de la base de datos. Entonces, lo que está marcado de rojo y de verde vendrían siendo datos extremos, en los extremos, y lo que está marcado de negro serían algo así como los datos en la parte central. Entonces vemos que lo que está en los extremos, rojo, verde, tienen leverage elevados. Para nuestro caso tienen valores de 0.3182. Y para el dato central, tiene un leverage bajo de 0.0909. Entonces vemos que cuando ubicamos datos que están cerca del centro, tenemos leverage bajos. Pero cuando nos vamos hacia más arriba o hacia más abajo, a los extremos, tenemos leverage más grandes. Entonces, por eso es que leverage nos sirve para dar una idea de la posición de una observación en una base de datos. Bueno, entonces ya con todo esto llegamos al residual estandarizado, donde aquí vemos que ocupamos el H subíndice II, es decir, ocupamos los datos leverage. Y también es importante mencionar que tenemos algo llamado P. ¿Qué es P? El P es el número de coeficientes que ocupamos. Como en nuestro caso estamos ocupando una regresión lineal simple, solamente tenemos dos coeficientes, por eso es que aquí sería P igual a 2. El otro punto importante que quiero que observemos es la parte de la sumatoria, porque aquí en la sumatoria estamos contemplando todos los cuadrados de las diferencias de y observada menos y gorrito, y predicha. Esto es de todas las observaciones, de todas las observaciones. Ok, entonces desarrollamos parte por parte. Por ejemplo, si desarrollamos esta parte conforme a nuestra base de datos, vamos a tener aquí tenemos un solo valor. Recordar que para este término tenemos un solo valor. Bueno, seguimos desarrollando. Aquí la parte de 1 menos h subíndice II. Aquí desarrollamos, desarrollamos la parte de la raíz. Vemos que tenemos 11 elementos. Desarrollamos la parte del residual, porque estos son los residuales. Tenemos 11 elementos. Y ya, llegamos a la parte de los residuales estandarizados, donde vemos que tenemos 11 elementos porque son 11 observaciones de nuestra base de datos. Y a la primera observación se le asocia el primer valor de menos 1.5667, ¿sí? Y así, por ejemplo, la observación número 2 tendría asociado el valor de menos 1.7765. La observación número 3 tendría asociado el residual estandarizado de 1.4855 y así sucesivamente. Bueno, llegamos al residual estudentizado, donde podemos ver que ocupamos H subíndice II, es decir, estamos ocupando también valores leverage. Pero lo que yo quiero que observemos de mejor manera, con más detenimiento, es la parte de la sumatoria. Porque en la sumatoria estamos contemplando todos los cuadrados de las diferencias de y observada menos y gorrito, que es decir, es y predicha, todas excepto
la observación en cuestión, la observación I, ¿ok? Bueno, entonces calculamos término por término. Aquí tenemos el término asociado a la sumatoria. Vemos que para el caso estudiantizado tenemos 11 elementos, a diferencia del caso del residual estandarizado, que nada más teníamos un elemento. Bueno, aquí tenemos 11. Desarrollamos la parte de la raíz, que es lo que estamos viendo en pantalla. También tenemos 11 elementos. Y por último, tenemos la parte ya final. Ya calculamos los residuales estudiantizados, que tenemos 11 elementos. Lo mismo, cada valor está asociado a cada observación. Por ejemplo, la observación número 1 está asociado a el primer valor de menos 1.7321. Y la última observación está asociada a valor último de menos 0.8575. Entonces, ¿para qué nos sirven los residuales, tanto el estandarizado como el estudiantizado? Bueno, esto nos sirven para detectar anomalías dentro de una base de datos, ¿sí? Las anomalías vienen siendo observaciones o datos que tienen características bastante diferentes al resto de los datos. Entonces, una anomalía forma parte de las suposiciones de una regresión lineal simple y esas suposiciones yo las voy a explicar en un video posterior, ¿sí? Entonces, bueno, si ustedes quieren conocer, quieren saber cómo hice los cálculos del leverage, del residual estandarizado, del residual estudiantizado con MATLAB y aparte quieren que yo les comparta el código generado, déjenlo por favor en la parte de los comentarios. Bueno, yo me despido, espero que este video sea de mucha utilidad y nos vemos entonces en la próxima. Gracias y hasta luego.